prototipo sindrómico, ¿no? Porque bien es cierto, nosotros podemos considerar al dolor como un síntoma, también a veces lo consideramos como una parte de signos, y sobre todo porque luego se forma un síndrome, ¿no? Síndrome doloroso abdominal, ¿no? O síndrome febril, como les decía la vez pasada. De acuerdo a eso, yo tengo que determinar qué causas o qué determinantes me están llevando a un síndrome doloroso, ¿no? Sea neurológico, visceral, etcétera, o un síndrome febril, ¿no? Y qué prototipo de fiebre se está dando, ¿ok? Entonces, basándonos en esto, empezamos y hablamos un poquito acerca del dolor. ¿Qué lo consideramos como el dolor? Es una estimulación, de cierta manera, de daño tisular que se nos da por cualquier estímulo externo, ¿no? Dentro de estos estímulos externos se categoriza bastante al prototipo inflamatorio, porque es el que más, digamos, libera mediadores citoquímicos y de cierta manera, y que luego va a exacerbar aún más el dolor, sobre todo si es que estamos hablando de un dolor prototipo agudo, ¿no? A diferencia de un crónico, ¿no? Que el crónico va más relacionado a un dolor neuropático, ¿ok? Entonces, una experiencia sensorial y emocional desagradable, ¿no? Porque nadie se va a emocionar por tener un prototipo de dolor, ¿no? Y que va a asociarse a un daño sobre todo de prototipo tisular, ¿no? Sensorial tisular, y que nos causa tal daño, ¿no? Como le mencioné, dentro de las exacerbaciones del dolor, las más características suelen ser los dolores osteoarticulares. ¿Y qué incluyen los dolores osteoarticulares? Pues las lumbalgias. El paciente, sobre todo en consulta externa, viene por cuadros de dolor lumbar. Y que hay que definir si es un cuadro de dolor lumbar agudo o crónico. ¿Agudo en qué sería? Por ejemplo, si el paciente... Un traumatismo, ¿no? Un traumatismo, sea un traumatismo a nivel cervical o a nivel dorsal, o los que juegan fútbol, que inmediatamente se han tenido un golpe, ¿no? Un rozamiento y causa un dolor agudo. Y un dolor, de cierta manera, osteoarticular crónico, ¿qué podría ser? Autoinmune, hasta un cuadro de, digamos, lumbago crónico, ¿no? Porque si se dan cuenta, ustedes buscan la bibliografía, existe el lumbago crónico, y ese lumbago crónico va relacionado a alteraciones osteoarticulares. Dentro de estos cuadros osteoarticulares existen enfermedades degenerativas, ¿no? Que van a asociaciones, digamos, tanto osteoarticulares como también sensitivas, ¿no? Y que me pueden causar hipoestesia, agencia, etcétera, ¿no? Si hablamos relacionados a cuadros neuropáticos que pueden asociarse, digamos, a estos prototipos de dolores crónicos también, ¿no? Y que van relacionados también a dolores osteoarticulares también crónicos. Entonces hay que por eso saber diferenciar. Existen otros prototipos de dolores como la causa de la cefalea. Y hay que determinar también, por ejemplo, si hablamos de un dolor por una cefalea, que es un dolor de cabeza, si este puede ser agudo o crónico, ¿no? Si, por ejemplo, fuera una cefalea aguda, ¿qué enfermedad consideran que podría relacionarse? Aneurisma, es un dolor brusco, ¿no? Si fuera un tema de migraña, este se caracteriza por ser de cierta manera ondulante, ¿no? Y se caracteriza sobre todo por ser un poquito más crónico, ¿ok? Y hay que determinar si es con aura o sin aura, etcétera, ¿no? Pero un aneurisma es un dolor brusco, es un dolor que de cierta manera se da de manera repentina, ¿no? Y que empieza con una cefalea brusca e inmediatamente el paciente presenta convulsiones, midriasis, pérdida de conocimiento, y que tiene que pasar inmediatamente una intubación. Y cuando le hacen alguna tomografía o una resonancia, en este caso que es más específico, pues sale positivo para un aneurisma, ¿no? Entonces también nosotros tenemos que relacionar el tipo del dolor, el tipo, digamos, de daño que me puede causar, ¿no? Como esta noxa. Si es que estamos determinando también casos, digamos, de dolores que pueden tener un dolor, digamos, de exacerbación hacia otro lugar cercano al sitio referido del dolor, estamos hablando de un dolor referido, ¿ok? Por ejemplo, ¿cuál sería un dolor referido? Dolor de brazo. Ya, un dolor pendicular, ¿qué más? Dolor coronario. Coronario, ¿no? Estoy con un dolor precordial, ¿no? Que menciona la intensidad, ¿no? Y siempre que le preguntamos al paciente, ¿dónde se irradia? ¿No? Se irradia el hombro, se irradia el brazo, se irradia la mandíbula, ¿no? Entonces, digamos, se consideran como dolores referidos, ¿ok? Perfecto.
Por otro lado, hay que también ver, digamos, un poquito cuando hablamos de la fisiopatología, de algunos datos, digamos, de determinación fisiopatológica, que es la nocicepción, que esta se determina por ciertos estímulos que nos van a relacionar al daño tisular a través de las terminaciones nerviosas, ¿no? Y lo vamos a llamar como nocireceptores. Esos nocireceptores luego se activan a estas terminaciones sensitivas, luego van por la parte del asta, la región medular, y luego inmediatamente va a la región talámica y posteriormente hacia la región a nivel cerebral, sobre todo prototipo parietal y parte frontal, ¿no? Entonces existe este tipo de estímulo doloroso en el cual también va a liberar ciertas sustancias y iones, ¿no? Entre ellos va a mencionarse el ion cloro, por ahí, cuando uno lee la fisiopatología, el potasio con liberación de canales, ¿no? Cininas o, digamos, otros prototipos de sustancias peptídicas como la sustancia P, etcétera, ¿no? Entonces, si vamos a relacionar el tipo del dolor, tenemos dos prototipos característicos, que es el dolor nociceptivo y el dolor neuropático. Este dolor nociceptivo se va a dividir en un dolor somático y en un dolor visceral. ¿Cuál sería, por ejemplo, un ejemplo de un dolor somático? Un pinchazo. Pinchazo, ¿no? Uy, inmediatamente, como el de la Bella Durmiente, pintaron el dedo, ¿no? Dolor somático. ¿Y un dolor visceral? Un cólico. Un cólico vesicular, ¿no? Ok. ¿Y un dolor neuropático? Es muy característico, sobre todo en los varones, dolores neuropáticos. En una amputación tal vez. En una amputación, ¿no? Dolores por una disección a nivel de la región de los nervios, ¿no? En la región de la médula espinal, en el cual me puede causar radiculopatías o las compresiones, el famoso, digamos, alteraciones del plexo braquial, ¿no? Por algún prototipo de compresión. Entonces me causa una radiculopatía, una parestesia, una estesia, y siento esa sensación de alteración de la sensibilidad y como parestesias, adormecimiento en el brazo o en la pierna, de acuerdo a donde esté ubicándose la lesión, ¿ok? Y de cierta manera suelen ser daños a nivel de la médula espinal, ¿no? Entonces, determinar que tenemos dolores neuropáticos, dolores nociceptivos, ¿no? Y una determinación de sensación a nivel central, porque también puede existir dolores que de cierta manera pueden comprometer a nivel central, y eso lo determinamos a través de las lesiones a nivel cerebral, ¿no? No todo dolor, porque es muy característico que determinen que el dolor, no, es un dolor y siempre la lesión es a nivel de la región medular, ¿no? O siempre el daño es a nivel medular. Sí, existen las interconexiones a nivel de la región medular, ¿no? Pero estas interconexiones luego van a nivel cerebral. Y si hiciera un paciente con un daño, un traumatismo encefalocraniano, que no necesariamente pierde conocimiento, pero va a estar con los dolores persistentes en todo el cuerpo, dolores en partes específicas, etcétera, ¿no? Entonces, de igual manera, lo mismo que hemos comentado, nociceptivo, neuropático, ¿no? Somático, visceral, central y periférico, ¿no? Entonces, el dolor nociceptivo es consecuencia de una lesión, sea somática o visceral. Y el dolor neuropático se da por una alteración en la transmisión de la información nociceptiva a nivel del sistema nervioso central o periférico, ¿no? Sobre todo a nivel central. Cuando hablamos del dolor, es importante determinar características del dolor, y esto es muy, muy importante porque es la pregunta que se le hace a cada interno y residente cuando le preguntamos y le decimos el tipo del dolor al paciente, ¿no? Le decimos, ¿y el dolor qué tipo fue? ¿Dónde estaba localizado? ¿No? Y solamente me dicen, es un dolor abdominal, ¿no? ¿Hasta dónde se irradió? ¿No? ¿Cuánto se exacerbó? ¿Se atenuó o se exacerbó? ¿No? Y esos interrogantes que también suelen tener muchos de los residentes. Entonces, hay que saber la localización del dolor. Es diferente que tenga un dolor precordial, en el cual no solamente voy a considerar que pueda ser una angina de pecho o un dolor torácico, ¿no? Porque existen también dolores precordiales que no necesariamente son dolores cardíacos como tal. Si estamos hablando de un paciente que viene por dolor precordial y tiene fiebre, ¿qué podría pensar yo? Una pericarditis. Si es un dolor torácico, que no digo precordial, sino un dolor torácico como tal, un derrame pleural. Exacto, ¿se dan cuenta? Entonces, no necesariamente el dolor precordial o el dolor torácico va a significar un infarto cardíaco. Y eso que quede bien establecido, porque vienen los pacientes, viene, como le digo, el residente, el interno, ¿no? Le tomen electro a todos los pacientes y no necesariamente todos puedan tener alteraciones electrofisiológicas, ¿no? Pueden que no sabemos si ha tenido fiebre, si se ha asociado a algún otro síntoma, si realmente es un dolor torácico o es un dolor pleurítico, ¿no? Ojo, si puede, lo que ustedes han mencionado por ahí, una disección aórtica, ¿no?
paciente viene con cuadros de hipotensión, dolor persistente en el epigastrio, ¿no? Y que yo pienso que puede ser una gastritis, no termina siendo una gastritis, ¿no? Y el paciente hace una disección aórtica, entre otros. Importante ver también el tipo de dolor. ¿Qué tipo de dolor es? Es un dolor opresivo, o sea, me oprime. Es un dolor punzante, que me pulsa, ¿no? Que ahora les voy a pasar un cuadrito. Es un dolor lancinante, como si me rasgaran la piel, como si me acuchillaran la piel, ¿no? Un dolor lancinante, un dolor penetrante, como cuando penetra un cuchillo. Entonces yo tengo que preguntar. El paciente no le va a decir, doctora, yo tengo un dolor precordial de tipo opresivo irradiado a región de hombro de intensidad 10/10. No, ¿no? Entonces tiene que usted, el dolor ¿cómo es, señor? Es un dolor que quema, como que si le pusieran agua caliente. Es un dolor que siente como si le atravesaran un cuchillo. Es un dolor que siente que como si le rasgaran así el gato, ¿no? O sea, tienen que ustedes tratar de llegar al paciente para que él pueda entender el prototipo del dolor que presenta. Es importante también determinar la duración. ¿Me avisas cuando sean, por favor, las 4 minutos? Hay que ver la duración, ¿no? ¿Cuánto tiempo me dura el dolor? ¿El dolor me dura 1 hora, 2 horas? ¿O es un dolor persistente que me puede durar por semanas, ¿no? Porque si es por semanas ya no sería un dolor agudo, sino sería un dolor crónico, ¿verdad? Y existen muchas causas de dolor crónico, ¿ok? La frecuencia del dolor, si se van varias veces al día, si solamente una vez al día, la intensidad, ¿no? Con la escala de Evans, que lo hemos mencionado en la anterior clase y otra vez lo repetimos aquí, ¿no? Del 1 al 10, ¿cuánto es el dolor, señor? ¿No? El 1 es más bajito, el 2 más bajito, el 10 es el más alto. ¿Qué número le pone a su dolor? La verdad que ahorita le pongo un 4/10. Ah, ya, 4/10. En menos de 1 hora, ustedes tienen que volver a repreguntar al paciente si ese dolor sigue siendo la misma escala. Ojo, es muy característico que los residentes y los internos también tengan esos problemas, ¿no? Y si el dolor se exacerbó y de ahí se volvió de 4/10, se volvió a 8/10 y es un dolor abdominal, ¿qué podrían pensar? ¿En una isquemia, ¿no? Si es brusco, qué sé yo, en menos de 24 horas, o una apendicitis, si viene con fiebre, o sea, tantas causas, ¿no? Yo no me tengo que quedar solamente con el dolor que presentó el paciente en el momento, tengo que hacerle seguimiento a ese dolor, porque no sabemos si ese dolor ya se irradió hacia otra área, ¿no? O si se asoció a algún otro síntoma, ¿no? Ok, ¿qué síntomas acompañan al paciente, ¿no? El paciente presenta un dolor con cefalea, ¿no? Es un dolor, digamos, que viene con náuseas y vómitos, es un dolor que le lleva a una pérdida de conocimiento, ¿no? Es un dolor que se asocia con deposiciones líquidas. O sea, ¿qué síntomas te acompañan, digamos, también al dolor? ¿Qué signos, no? ¿Qué factores me pueden agravar el dolor? ¿Y qué factores me pueden disminuir el dolor? Ejemplo de esto, si tengo un dolor persistente en la región del epigastrio y como algo y me calma el dolor, ¿qué podría pensar? Úlcera o una gastritis, ¿no? O bien me calma o bien me exacerba el dolor. Entonces yo tengo que determinar qué es lo que me aumenta o me disminuye. Y si existen medicamentos que se pueden relacionar a exacerbar el dolor, que sí existen algunos, o que, digamos, qué medicamentos me pueden disminuir el dolor. Si es un paciente, por ejemplo, con una alteración ya psicológica de fondo y que de cierta manera viene por un dolor que es por, como les digo, una alteración ya de prototipo psicológica, a eso se le llamaría que es un paciente hipocondriaco, ¿no? Y estos pacientes hipocondriacos se caracterizan por tomar medicamentos analgésicos, incluso opioides, ¿no? Y están que vienen recurrentemente diciendo, doctora, tengo un dolor persistente en el epigastrio, estoy tomando tramadol. Y a los 2 días otra vez, ¿no? Y que no, ya no me hace el tramadol, ahora necesito, porque ellos mismos te dicen qué medicamento tomar, celecoxib, ¿no? O póngame un diclofenac, un metamizol y un tramadol, doctora, intramuscular. Y el residente feliz viene y dice, doctora, ya viene, se llena. Tramadol, diclofenac, oye, ¿tú lo has indicado? No, me lo indicó el paciente, pero están contentos, ¿no? Entonces, es importante por eso determinarlo, ¿ok? Entonces, dolor, ¿cómo lo puedo determinar? Un dolor agudo o un dolor crónico, ¿no? Acuérdense, agudo, sobre todo de alteraciones nociceptivas por ciertas determinantes de estímulo, y el dolor crónico que sobre todo se caracteriza por un tiempo de periodo incluso hasta de más de 3 semanas.
Es importante también tomar en cuenta que pueden existir estructuras que puedan dañar, digamos, no solamente a nivel de la columna vertebral, sino, como hemos mencionado, a nivel del sistema nervioso central, porque eso existe un entrecruzamiento, ¿no? Lo mismo que hemos mencionado. Dolor nociceptivo, ¿no? Daño tisular, y dolor neuropático, como hemos dicho, ¿no? Con un periodo largo también de tiempo, y que se caracteriza más porque puede haber hormigueos, descarga eléctrica, es un dolor quemante, con cierto grado de entumecimiento, ¿no? Es muy característico estos dolores neuropáticos, por ejemplo, también a los pacientes con diabetes mellitus o hernias de núcleo pulposo, ¿no? Que se dan a nivel de la región de la columna y siente el paciente o viene por unas parestesias en los miembros inferiores con cierto grado de dolor, no solamente en miembros inferiores, sino también a nivel lumbar, ¿no? Y no solamente con analgésicos. Datos importantes a tomar en cuenta, ¿no? Existen vías, ¿no? Que le vamos a encontrar aquí, vías sensitivas en la médula, digamos, espinal. Tenemos las astas anteriores y las astas posteriores, ¿no? Dentro de estas consideraciones existen lo que son las láminas de Redex. Estas las suelen subdividir en diferentes prototipos, del 1, ¿no? Hasta incluso más, ¿no? Pero la más característica es que hay que tomar en cuenta es la lámina 1, que es característica porque permite un equilibrio de transporte cloro y que va a facilitar la sobreestimulación de la acción GABA. Y la lámina 5, que nos va a hacer un determinante para lo que es el dolor referido. Por ejemplo, si yo tuviera un dolor mandibular, ¿no? Por otro lado, es importante porque parte de la fisiopatología habla que existen lo que son las fibras sensitivas, ¿no? Y las fibras motoras. Dentro de estas hay que considerar sobre todo las fibras sensitivas, porque nos van a dar esas lesiones o digamos dolores de prototipo nociceptivo, ¿no? Dentro de estas existen varias, pero la más categorizante, digamos, de categoría es la fibra A delta, ¿no? Y la fibra C. La fibra A delta, ¿por qué? Porque tiene de cierta manera una respuesta más rápida, ¿no? Mientras que la fibra C se caracteriza por ser una fibra más lenta. Una es mielínica y la fibra C, digamos, sobre todo proactiva amielínica, perdón. La fibra C amielínica. Y la de prototipo AB, que me va a determinar sobre todo un prototipo de dolor neuropático, ¿no? Mecanorreceptor. De igual manera aquí, ¿no? Importante ver que el sistema nervioso está determinado por el sistema somático y autonómico, ¿no? Y, por ejemplo, las fibras, en estos casos tenemos las fibras gruesas y las fibras delgadas. Y si se dan cuenta, hacen una interrelación, ¿no? De interconexión y de entrecruzamiento, ¿ok? Dentro de estas fibras, como hemos mencionado, las AB, ¿no? Son las que se caracterizan por dar un dolor de prototipo neuropático, ¿no? Y existen tractos, ¿no? Dentro de estos tractos existen los tractos espinotalámicos, ¿no? Y lo que más mencionan ahí es el tracto talámico lateral, ¿no? Existen también vías ascendentes o sensitivas. Dentro de estas está la vía discriminativa, que es la vía del cordón posterior menisco medial, ¿no? Y tenemos la vía anterolateral, que es la de vía espinotalámica o la menisco lateral, lo que me va a dar sobre todo la regulación de dolor y temperatura, ¿no? Esta, sobre todo, se suele subdividir, ¿no? Por un tracto, el neoespinotalámico lateral, en el cual hay mayor entrecruzamiento, y el tracto paleoespinotalámico anterior, ¿no? Que se va a caracterizar sobre todo por ir al área reticular, ¿no? Entonces, de igual manera, existen sus subdivisiones. ¿Y qué es importante esto, que lo menciona? Es que el tracto neoespinotalámico lateral, sobre todo, se va a relacionar a las láminas que habíamos visto anteriores, sobre todo la tipo 1 y la tipo 5. Mientras que la anterior, no estamos hablando de lateral, sino la anterior, también la tipo 1, 5 y 3. ¿Ok? El espinotalámico lateral me va a dar un dolor rápido, o sea, más relacionado con un dolor agudo, ¿no? Y va a tener un sobreestímulo excitatorio, que en este caso va a ser el glutamato. Mientras que el tracto paleoespinotalámico anterior va a ir relacionado más con las fibras C, que son las amielínicas del prototipo lento, ¿no? Y que de cierta manera va a conllevar sus proyecciones a nivel reticular, como lo hemos mencionado. ¿Qué es característico de esto? Que sobre todo me va a dar un dolor de tipo lento, un dolor lento que es más característico con el dolor crónico. Quiere decir, doctora, que si tengo un paciente con un dolor crónico de varios meses, ¿cuál sería el tracto, digamos, que más se está relacionando? ¿No? Okay. ¿Y cuál es la lámina, digamos, perdón, cuál es la fibra que más podría estar relacionada? Ya, esa es pregunta. Existen los mediadores de dolor, ¿ya? Eso lo voy a explicar también en otro cuadrito. Existe un esquema que es la sobreregulación,
¿ok? De la inflamación. Si hablamos del tema de nocicepción, existe lo que es la determinación de sensibilización y está determinada a través de un prototipo proinflamatorio. Dentro de esto, cabe mencionarlo como dato más importante, que vamos a tener un factor que va a intervenir mucho en el tema de estos prototipos de sinapsis, que es el factor de crecimiento neuronal. Ya, este factor de crecimiento neuronal, que es el NGF, ya, lo que va a hacer es sobreactivar a través de un prototipo de receptores. Acuérdense que todo este esquema fisiopatológico en general siempre va relacionado con ciertos receptores, correceptores, ¿no? Señalizaciones, etcétera, ¿no? Entonces este va a ser coactivo a través del receptor, en este caso el P38, y que va a permitir una transducción de señal y activación del TRB1, ¿ok? ¿Qué es lo que va a permitir este TRB1? Ser un mecanismo proactivo para la proinflamación y con esto determinar una nocicepción de receptor al calor, ¿ok? Quiere decir que si este TRB1 se sobreactiva más de lo que debe sobreactivarse, o sea, lo normal es que sí, este TRBP1 ya esté activo, pero si yo lo sobreestimulo más, voy a causar mayor calor e hiperinflamación. O sea, quiere decir que puede haber respuestas de calor e hiperinflamación en los pacientes, sí, ¿ok? Eso caracteriza mucho a la esquematización de lo que respecta al dolor agudo, ¿ok? Existe también lo que es la sensibilización periférica. Cuando hay una lesión o un daño, existen mecanismos proinflamatorios, proquímicos, en el cual liberan sustancias, en este caso la sustancia P, el péptido relacionado con la calcitonina, neurocininas, entre otros. Existe el estímulo para las células epidérmicas que se da a través de los queratinocitos. Asimismo existe una vía de activación, ¿no? Proactivación, en este caso que conlleva una vasodilatación con liberación de estas sustancias. A la par se estimulan las células inmunes, permite una extravasación plasmática, ¿no? Del líquido, en el cual se manifiesta con algunas lesiones de la piel, ¿no? Exantemas, etcétera, y posteriormente lleva a una contracción de este músculo liso. Existe la hiperalgesia, que se desarrolla el dolor mantenido y que esta hiperalgesia se va a dar a través de un desarrollo del sistema simpático, ¿ok? Esta activación del sistema simpático también va a ser regularizado por este prototipo de factor de crecimiento neuronal, ¿no? Y que va a actuar en sus terminaciones sinápticas, van a activar los nociceptores y que van a expresar receptores alfa-1 adrenérgicos y que estos alfa-1 adrenérgicos nos van a conllevar al prototipo de la hiperalgesia, ¿ok? Es importante también, por ejemplo, tomar en cuenta que a veces uno quiere caracterizar las hiperalgesias relacionados o diferenciados, mejor dicho, con las polineuropatías. Entonces, aquí existen pues polineuropatías motoras, sensitivas y autonómicas, ¿no? Unas pueden llevarme a parestesias, disestesias, que es distinto a lo que es fasciculación, ¿no? A distinto a lo que son calambres, ¿no? Entonces, es por eso tomar en cuenta estos prototipos de datos, ¿no? Lo mismo que hemos mencionado, ¿no? El estímulo nocivo que me lleva por cualquier mecanismo, sea químico, mecánico o térmico sobre todo, y por presión, ¿no? Llevando a alteraciones a nivel, digamos, nociceptores, a nivel posteriormente de la médula espinal, llevando por el cordón posterior, luego hace un entrecruzamiento en el enlace espinotalámico lateral, ¿no? Sea uno, sea otro, y luego posteriormente va hacia la región talámica, ¿no? Nociceptores cutáneos, ¿no? Como hemos dicho, tenemos el A y el delta, ¿no? Que va en la dermis y epidermis con sus fibras mielínicas, y los nociceptores o amielínicos, como hemos dicho, que llevan una conducción lenta, que es lo más importante. Lo mismo aquí que hemos mencionado, la clasificación de las fibras, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Las determinaciones en sus láminas, ¿no? ¿Y cuáles eran las láminas más importantes que les mencioné? Perfecto, ya. Entonces son las láminas, digamos, sensitivas térmicas sobre todo, ¿no? Lo mismo que mencioné aquí. Solo como dato adicional, ¿no? Tenemos lo que es la fibra A delta con terminaciones nerviosas libres, ¿no? Y la fibra C, que es lo mismo que hemos mencionado, acción rápida, acción lenta. Y cuando hablamos de la parte de la sensibilización, sobre todo de piel, no olvidar, ¿no? Que tenemos los mecanismos celulares, ¿no? Con las células de Merkel, de Pacini, Buffini, Meissner, entre otros, ¿no? Solamente para recordar, los corpúsculos a nivel de tacto, de Meissner, por presión Pacini, térmico Kraus, Buffini, y del dolor como terminaciones nerviosas libres. De igual manera aquí, para que ya después lo lean en casa,
Existen nociceptores musculoarticulares, ¿no? Que hemos mencionado que son los mismos, y en las articulaciones existen estos tipos de nociceptores que se sitúan sobre todo a nivel de la cápsula articular, ligamentos, periosos, grasa, pero no necesariamente en el cartílago propiamente dicho. Visceral, que son sobre todo de prototipo amielínica, entre ellos tenemos de alto umbral, ¿no? Que se da por un estímulo intenso, o en este caso los inespecíficos que pueden ser inocuos, ¿no? De igual manera aquí hay aferencias nociceptivas a nivel del sistema nervioso central. Las fibras aferentes de los nociceptores tienen su cuerpo celular en los ganglios erguidos o sobre todo en la raíz dorsal que mencioné, llegan a la médula espinal a través de sus raíces dorsales y terminan en la sustancia gris del asta posterior para luego hacer su interconexión, ¿ok? Lo mismo que hemos mencionado de las fibras, ¿no? De igual manera aquí, ¿no? Y las vías ascendentes que hemos mencionado, que entre ellas existen 3 fascículos ascendentes, la espinotalámica, que es la más característica, la espino-reticular, que hemos visto también actúa, ¿no? Sobre todo a nivel neuropático, y la espinomesencefálica, ¿ok? De igual manera aquí, ¿no? Las vías principales, la vía lateral espinotalámica, ¿no? Y la vía ascendente multisináptica, ¿no? Que ya va a nivel talámico, incluso a nivel cerebral, por la primera conducción. De igual manera, lo mismo. Existen mecanismos, digamos, de acción cuando se da un estímulo doloroso, ¿no? Entre ellos tenemos lo que es la transducción, la transmisión, la modulación y la percepción del dolor, ¿ok? Existen los mecanismos talámico-corticales, el discriminativo o sensorial, que se da sobre todo en la corteza somatosensorial, área S1 y S2, ¿no? Y a nivel también prototipo afectivo en los núcleos talámicos mediales y zonas de la corteza que incluyen las regiones prototipo prefrontal y la corteza frontal supraorbital. Entonces, hay que también saber que las terminaciones centrales de prototipo A y C liberan neurotransmisores excitatorios, como hemos mencionado, glutamato, sustancia P, ¿no? Péptido gen relacionado a la calcitonina, que actúan sobre ciertos receptores específicos y lo que me va a conllevar es una despolarización de la neurona y posteriormente a una transmisión de información hacia sus centros superiores, ¿no? Estos conllevan a estímulos dolorosos y actúan también a través de un sistema excitatorio. Y van a existir también sistemas, digamos, de inhibición. Entre ellos vamos a tener los opioides endogénicos, adrenérgicos, colinérgicos y GABAérgicos, ¿no? Excitatorios, sobre todo el prototipo glutamato, ¿no? Y hay que saber que dentro de los mediadores de dolor existe liberación, no digamos de sustancias, pero esta liberación de sustancias van a tener, digamos, mecanismos a través de productos, ¿no? Entre ellos tenemos la liberación de la serotonina, que esta va a estar determinada y liberada por los mastocitos, ¿no? La prostaglandina E2, que me va a sobre todo ser característica, ¿no? Sobre todo si hablamos de la fisiopatología, en la transmisión y sobre todo en la intensidad del dolor. Asimismo tenemos la interleuquina 1, y el factor, como hemos dicho, de crecimiento neuronal, que me va a llevar sobre todo a la hiperalgesia, ¿ok? Hay que tomar en cuenta que sobre todo la bradicimina y el factor de, digamos, de crecimiento neuronal, lo que hemos mencionado en la otra diapositiva, van a activar el famoso DRB1, ¿ok? Que hemos dicho que al coactivarse o sobreestimularse genera un dolor mayor y esto conlleva un dolor agudo y de calor, exacto. ¿Ok? Esta activación puede darse a través de un cofactor que se llama la capseína. ¿Ok? ¿Y dónde lo voy a encontrar? Mencionan ahí en sustancias propicantes, ¿no? Ahora todo el mundo que están comiendo estas sustancias picantes que ahora vienen en los chisitos y no sé qué cosa más, ¿no? Hay que tener cuidado. Ya. Existe también el botón postsináptico, que van a ser actuados por las endorfinas, ¿no? O los mecanismos inhibitores como el GABA. Entonces, el TRB1, no olvidar que también se va a llamar el receptor del calor. ¿Qué pasa cuando hay una concentración calórica que puede sobrepasar los 42 o 43 grados? ¿No? Me puede generar también una mayor exacerbación del dolor y van a recordar que eso es a través por este prototipo de mecanismos del TRB1, ¿ok? Ok, entonces los mecanismos del dolor van a ser 5 mecanismos determinados por el dolor. ¿Cuál va a ser? La transducción, la transmisión, la modulación, la percepción del dolor y el comportamiento, ¿no? O sea, toda acción de estímulo tiene un sobredesenlace, ¿no? Y al final un prototipo de comportamiento. Entonces, por ejemplo, tenemos la transducción. Esta transducción se va a dar por un estímulo nociceptivo de acción, ¿no? Digamos, estas terminaciones nerviosas que van a, digamos, hacer cambios a mecanismos eléctricos, ¿no? Y estos, perdón, se me fue.
¿Dónde? Acá, ok. Van a dar mecanismos eléctricos y estos van a actuar, ¿no? O van a dar acción a estas fibras, ¿no? Estas fibras sinápticas, estas fibras que van a ser las fibras A delta y la fibra C, ¿no? Que de cierta manera luego van a tener una interrelación anexial, ¿no? De entrecruzamiento y van a ir, digamos, en este caso, las fibras A delta a la parte talámica y las fibras C, que eran las fibras lentas, sobre todo al mecanismo, digamos, reticular, ¿no? Dentro de este mecanismo reticular hay que saber de que puede existir, digamos, determinantes de regulación de la presión y la frecuencia cardíaca. ¿Ustedes creen que si hay dolor no puede, digamos, dar cofactor a que se altere la presión y la frecuencia cardíaca? Tengo dolor, tendría una bradicardia o una taquicardia. Tengo dolor y a la par tengo un dolor abdominal, ejemplo, persistente. Y tengo una presión que de cierta manera puede ser baja, hipotenso, ¿no? Y el paciente es un paciente adulto mayor, frágil, que no interactúa, ¿no? Es un paciente postrado, digamos, un DCD, ¿no? Pero está que presenta un dolor, que se toca la barriga y tiene una presión baja y una taquicardia, pero no está con fiebre. ¿Puedo yo pensar que el paciente puede estar cursando con dolor? Sí, ¿no? Y también porque tengo que ver la fase del paciente. Entonces existen todos estos mecanismos de correlación. Por otro lado, luego cuando existe un entrecruzamiento y va hacia nivel superior, da una respuesta autonómica y endocrina, ¿no? Que puede darse prototipo hipotalámica, puede ir a la parte que hemos mencionado, corteza, ¿no? Digamos primaria, ¿no? Y puede existir lo que es la parte de la percepción y significado y ir para la área, digamos, de la corteza frontal, que es la parte afectiva, ¿no? Y desagradable del dolor, porque el dolor no me va a dar felicidad, como les digo yo, ¿no? Ok. Existe también lo que es la sensibilización central o plasticidad sináptica, ¿no? Que, digamos, en poco resumen, porque es muy borrosa esta parte. Cabe resaltar que para cuando hay, sobre todo, este tipo de sensibilización central o plasticidad sináptica va más relacionado a los cuadros de dolor crónico, ¿ok? Y este dolor crónico se va a dar proactivo a la liberación de la sustancia P, ¿ok? En este caso, esta activación de la sustancia P, al igual que el factor neutrófico derivado del cerebro, que se va a determinar con la sigla BDNF, activa de cierta manera neuroquinasas. Y esta activación de neuroquinasas va a dar una activación de transcripción génica, ¿ok? Existe también la liberación a través del COP2 de la prostaglandina E2, ¿no? Que va a permitir disminuir la glicina y va a llevar un mecanismo de neuromodulación y aumentar por eso la transmisión excitatoria. En el caso del dolor neuropático puede existir una disminución del umbral con una pérdida de inhibición. Hay una alteración en la neuromodulación, ¿no? Para el mecanismo del dolor, ¿ok? Quiere decir, por ejemplo, que si yo tengo un paciente con un dolor que necesariamente puede ser sensible, ¿no? A la piel o al más mínimo tacto, le puede generar un dolor, ¿no? Existe la vía descendente inhibitoria también, ¿no? Desde los núcleos superiores que ponen en marcha las vías descendentes, que llegarán a la parte dorsal de la médula espinal y liberan sustancias endogénicas inhibitorias como las que hemos mencionado, modulando así la transmisión del estímulo, ¿no? Entonces, recordatorio, tenemos la transducción a través de receptores, la transmisión con vías aferentes o ascendentes, ¿no? La integración a nivel talámico, ¿no? Modulación y la inhibición, ¿no? Vías eferentes y descendentes. Lo mismo aquí, ¿no? Lo mismo aquí. Existen, como hemos mencionado, las transmisiones excitatorias e inhibitorias. Excitatorias, ¿cuál sería sobre todo la más determinante? Glutamato. Si hablamos de inhibitorias, ¿cuál sería la más determinante? Perfecto, eso es lo que quiere establecer. También existen señales, como hemos mencionado, ante una agresión externa o proinflamatoria, activan este prototipo de células. ¿Cuáles serían? Los neutrófilos, mastocitos, basófilos, ¿no? Que migran hacia una lesión y liberando con estas sustancias proinflamatorias, citoquinas como bradykinin o histamina. Entonces, también a nivel neuroquímico existen las fibras A y las fibras C que emiten transmisores excitatorios, ¿no? Y también existen mecanismos de despolarización. Sistemas inhibitorios, como hemos mencionado, renergico, colinérgico, opioide. Por otro lado, datos importantes, ahora vamos a entrar a la parte semiológica, ¿no? Existen 3 datos importantes clínicos, que supongo que ya deben estar escritos
supongo yo, dentro de la literatura que están formando de las palabras médicas, lo que es la hiperalgesia, alodinia e hiperpatía, ¿no? ¿Qué entienden por alodinia? Mire, alodinia, por ejemplo, es cuando algo que en cuestiones normales no haría dolor, por ejemplo. Si yo me toco, no me causa dolor. Claro. Pero alodinia es, hago esto y me causa dolor. ¿Y en qué pacientes podrías considerar ese tipo de dolor? No, eso sí no leí bien. En temas de hipersensibilidad. ¿Y esos temas de hipersensibilidad en qué dolores pueden ser? En neuropatía, lesiones que pueden hacer, digamos, lesiones a nivel de sección medulares, mielopatías, etcétera, ¿no? Entonces hay que determinar por eso si existe una alodinia, digamos, que se puede dar un tema, digamos, de dolor en un estímulo externo que no me debería causar el dolor, como dice su compañero, ¿no? Pero también existe la palabra hiperalgesia. ¿Qué entienden por hiperalgesia? Una exacerbación del dolor, ¿no? ¿Y en qué paciente podría darse eso, por ejemplo? Quemado, tal vez. Quemado, ¿no? Quemado, ¿no? Y ahí viene la redundancia, ¿no? Y por ejemplo, hiperpatía. Eso era cuando compré el bajo. Es difícil entenderlo. Dime. El umbral bajo y presenta un dolor. ¿Quién podría, por ejemplo, conllevar una hiperpatía? ¿Qué paciente? Yo creo que cada una tiene como su propio plan de dolor. Sí, pero por ejemplo hay enfermedades que pueden exacerbar una que otra determinante sintomatología. No necesariamente, puede ser, sí. Inmunosuprimidos, ¿como quiénes? Ya estás por ahí, estás por ahí. ¿Ah? VIH, ya, ¿quién más? ¿Los que reciben quimio? También, que siguen quimioterapia, ¿quién más? Una fibromialgia también, ¿no? O sea, hay una mayor consideración de sensibilidad. Entonces tenemos el dolor agudo, como hemos mencionado, y el dolor crónico, ¿ok? En modo muy resumido, en estos pacientes el dolor agudo es muy específico, es muy brusco, es muy rápido, causa alerta, ¿no? Puede de cierta manera posteriormente recuperarse, y el dolor crónico es un poquito más pausado, consistente, que se da con el tiempo, ¿no? Que puede tener una exacerbación en un momento y luego tener una atenuación, pero se da por un periodo de tiempo largo, ¿ok? Entonces eso sería, llamamos, un dolor crónico. Entonces el dolor agudo, si se dan cuenta a corto plazo, mejora con, digamos, la curación de la lesión, ¿no? Si se ha tenido un golpe, una lesión, un esguince, qué sé yo, ¿no? Existe el dolor crónico, ¿no? Digamos que puede permanecer de manera continua por un periodo largo de tiempo. ¿Quién sería, por ejemplo, un dolor crónico? Los pacientes reumatológicos, los pacientes neoplásicos, oncológicos, ¿no? Que vienen por un dolor persistente, que atenúa con ciertos medicamentos, pero que luego otra vez presenta una exacerbación, ¿no? Pacientes con enfermedades autoinmunes, etcétera, ¿no? Entonces, igual manera, ¿no? Hay que ver el prototipo, si es un dolor agudo, proinflamatorio, ante un golpe, una lesión, etcétera, ¿no? O si puede presentar también un dolor neuropático, como he mencionado, con descargas eléctricas, desestesias, hormigueos, etcétera, ¿no? Entonces, la percepción del dolor crónico está asociado a cambios genotípicos, fenotípicos, expresados en todos los niveles de transmisión nociceptiva, y que altera la modulación de dolor, favoreciendo la hiperalgesia, ¿ok? De igual manera, existe el estímulo doloroso, que me va a llevar a una alteración del umbral del dolor, ¿no? Igual manera, existe la hiperexcitación con las aferencias primarias, que luego existen cambios y activación, ¿no? De, digamos, sustancias eléctricas que hacen cambio de onda, por no decir de cambios de canales iónicos. ¿Y quiénes intervendrían en estos canales iónicos? Calcio, que es lo más característico. Ok, y hablamos un poco más de la parte del dolor. Lo hemos mencionado, la fecha de inicio, ¿no? ¿Cuándo inició el dolor? Es diferente que el paciente me diga, doctora, tengo un dolor en el epigastrio, que vienen a la emergencia, dolor en el epigastrio,
Señor, ¿y cómo es su dolor? Es un dolor persistente que lo he tenido hace varios días de evolución. ¿Hace cuántos días? Hace un mes. ¿Y por qué viene la emergencia? Ay, no, doctora, es que me causa dolor y a la par me causan regurgitaciones, ¿no? Es un dolor quemante. ¿Lo consideraría como un dolor agudo o un dolor crónico? Crónico, ¿no? Ahora, es diferente a que venga el paciente con el mismo dolor que les estoy mencionando, pero en ese momento presente presión baja, frecuencia cardíaca alta, y que empiece a presentar hematemesis. Es un dolor agudo y que podría relacionarse una úlcera perforal. ¿Me entiendes? Y eso no pudo ser el residente ese día con el paciente, ¿no? Entonces es importante que tomemos en cuenta, ¿no? No porque viene el dolor, con un dolor en el epigastrio ya necesariamente es crónico o necesariamente agudo. Es como yo les digo a los chicos, ¿no? A los internos residentes. No todo, o sea, yo tengo que ampliar mi anamnesis. Y mi anamnesis, como se dice, no soy nada. El 80% de mi diagnóstico está en mi anamnesis. El 80% de mi diagnóstico está en mi anamnesis. ¿Ok? ¿Cómo inicié el dolor? ¿Fue brusco? ¿Fue un dolor intermitente? ¿Fue un dolor continuo? Pues continuó con el tiempo, ¿no? ¿Qué me conllevó al dolor? Como les digo, alimento, algo que me haya llevado al dolor, un golpe, etcétera, ¿no? El sitio del dolor, si se irradió o no se irradió, la intensidad, la duración, como hemos dicho, el horario. Es diferente un dolor matutino que un dolor nocturno, ¿ah? No me refiero a los golpes, ojo, quitemos la parte de los golpes, ¿no? Exacto, ¿no? Si es un dolor persistente nocturno, si es un dolor persistente de día, entonces yo tengo que ver, digamos, ¿no? Síntomas que acompañan el tratamiento que ha llevado el paciente y el estado actual. Entonces, dolor superficial o somático, pues bien localizado, quemante o punzante mayormente, límites precisos y ubicado en el sitio del estímulo. Mientras que un dolor es somático o superficial y profundo o visceral, una locación más difusa, medio vago, no muy determinante, ¿no? Y es un dolor más referido. ¿Quién podría darme un dolor profundo visceral? Ejemplo. ¿Qué patología? Apendicitis, ¿no? Y un dolor superficial o somático. Nerves, por ejemplo, ¿no? Entonces yo tengo que diferenciar el dolor, ¿no? Si es superficial o profundo, ¿no? Doctora, el paciente presenta dolor. Ok, ¿su dolor es superficial o profundo? ¿Ah? Doctora, eso es dolor. No, ahorita no, por favor, doctora, la charla no. Está al paciente. Entonces, el famoso interrogatorio, que muchos ya lo saben, que creo que lo tienen colocado en los 80.000 ENAPs que dan los alumnos en general, ¿no? Alicia, el famoso Alicia, ¿no? La antigüedad, localización, intensidad, carácter, irradiación, hacia dónde se irradia el dolor, con qué se atenúa o con qué agrava el dolor, ¿no? Dolor agudo, si es corto, ¿no? Menos de una semana, ¿no? Que es diferente a que el paciente me diga que tiene el dolor más de 3 semanas, más de un mes, más de 2 meses, más de 5 meses, ¿no? Dolor paroxístico, que son dolores episódicos que van y vienen. Por ejemplo, ¿cuál podría ser eso? Dolor paroxístico. ¿Ah? ¿La qué? Dolores articulares, sí. ¿No? Apendicitis. Es un dolor agudo. ¿A cuántos de ustedes les ha dado apendicitis? No, pero te admitió, por ejemplo, tiene temporadas para comer grasa. Es cólico vesicular. Cólico vesicular. Causa el dolor, comes, causa un dolor, no molesta, luego calma, pasa un periodo de tiempo. Ya cuando hacen peritonitis recién dicen, oh, puede ser un dolor de cólico vesicular, ¿no? Y le hacen su ecografía y tienen la pregunta. Pero ¿para qué le piden ecografía? Le hacen BES y la abdomen de tabla, ¿no? No, pero ahí el cirujano pide la ecografía, ¿no? Pero el abdomen está en tabla. Ya. Los reflujos gastroesofágicos sí pueden causar más. El reflujo no me causaría más dolor, ¿no? Me causa más una sensación, digamos, de determinación, hiperacidez, ¿no? Que puede causarme sí un dolor urente si es persistente por un periodo largo de tiempo, ¿no? Entonces, dolor paroxístico, las famosas migrañas, ¿no? Paciente joven o adulta, digamos de 45 o 44 años, que vienen por dolores persistentes, mareos, dolores de cabeza, etcétera, ¿no? Y el dolor crónico, como hemos dicho, que más se relaciona con dolores oncológicos, neoplasias, etcétera, ¿no?
lumbagos crónicos, ¿no? Dolor que viene el señor, ¿no? De 45, 48 años, con un dolor persistente de más de 6 meses, ¿no? Dolor a nivel lumbar, en L5, ¿no? Que de cierta manera le causa también hiperestesias en miembros inferiores, ¿no? Entonces hay que ver si eso no es un cuadro crónico, ¿no? Que se esté asociando, que puede ser o bien mecánico o puede ser por una lesión ahí a nivel medular, ¿no? O espinal, ¿no? Con las hernias. Entonces, hemos dicho, ¿no? Acción, dolor somático, mecanorreceptores, traumatismo, termorreceptores, ¿no? Térmicos, sensibilidad al dolor, nociceptor, o silencioso, que pueden ser proquímicos o de inflamación. Dolor visceral, complejo, ¿no? Y que de cierta manera me puede llevar a un dolor, pero que es asociado por la lesión a nivel, digamos, de la parte del aceroso, no necesariamente del órgano, porque, por ejemplo, el hígado no me va a causar dolor, ¿no? Me cápsula de gliso es lo que me da el dolor, ¿no? ¿Sabe? Entonces yo tengo que ver ese dolor, si que estamos determinando si es un dolor visceral, si hay una distensión, una isquemia y una inflamación, ¿no? Distensión se extiende, causa contracciones, es un dolor de prototipo cólico, como un retorcijón, ¿no? O si es isquémico, ¿no? Que es un dolor de cierta manera como una proyección media opresiva, ¿no? Retroactiva, progresiva, isquémica. O inflamación, ¿no? Que me causa dolor con cierta incluso alteración de estesia, ¿no? Hipogesia en esa zona, ¿no? Por la proactiva a la inflamación, ¿no? Como tal. Entonces lo mismo, ¿no? Dolor somático, estimulación dolorosa de piel, músculo, tejido, ejemplo, ¿no? La gota, herida de pierna, peritonitis visceral, cólico biliar, ¿no? O dolor torácico, ¿no? En este caso angina. Dolor neuropático, alteración de la transmisión de información nociceptiva, el dolor neuropático por alteración del sistema nervioso, periférico y o central, ¿no? De igual manera aquí. Y existe el dolor funcional o psicogénico, como hemos dicho, ¿no? Que se relaciona a alteraciones mentales, la neurosis, la hipocondríaco, el paciente hipocondríaco o somatomorfo, ¿no? Y que son característicos porque estos pacientes vienen por digamos, una serie de medicamentos, ¿no? Opioides, analgésicos, y que ya saben la medicación y te dicen qué medicamentos tomar. Tú le dices, le coloco un diclofenaco, ellos no, te dicen, colócame un diclofenaco, metamizol y un tramadol junto, ¿no? Y es que así, ¿no? O morfina, así vienen directo por la morfina, ¿no? Y que no necesariamente tienen algún dolor, le ves sus antecedentes y todo sale absolutamente negativo. Y es un paciente joven, ni siquiera un paciente adulto mayor, ¿no? Ojo, al adulto mayor de 70 años no vas a considerar que es un dolor hipocondríaco, ¿no? No creo, ¿no? Sería el colmo. Pero en mi hospital sí hasta ahora lo categorizan, lo cual está muy mal. Dolor rápido, percibido de manera inmediata, ¿no? Dolor retardado, ¿no? Que es como el dolor lento, hemos dicho mielínico de tipo C, ¿no? Dolor superficial, ¿no? Que va a determinarse sobre todo en el prototipo de piel, o profundo, que abarca vísceras, músculos o incluso la parte de los huesos. No tanto el hueso, que no es el hueso, sino la articulación como tal, ¿no? ¿Ya son las 4:20? Ya estoy terminando. Termino 5 minutos, ¿ya? Dolor referido, ¿no? Que se da es un dolor profundo proyectado a distancia del órgano estimulado por los dermatomas, ¿no? Y es una referencia aberrante. Dolor irradiado, que es superficial, ¿no? Y profundo y provocado por la irritación, de una raíz posterior o un nervio sensitivo. Localizaciones del dolor, ¿no? Puede ser torácico, de múltiples patologías de dolor torácico, dolor abdominal, como hemos dicho, sobre todo prototipo visceral, dolor lumbar, ¿no? Y dolores de irradiación, ¿no? Si yo tengo un dolor a nivel cervical, no solamente voy a pensar que es a nivel cervical, hacia dónde se irradia, ¿no? Porque si es un dolor que está en la región cervical, pero también se irradia al hombro o viceversa, yo puedo pensar que es algún prototipo de lesión del plexo braquial, ¿no? Si es un dolor a nivel torácico, no necesariamente no puedo pensar que puede ser una contusión, un golpe, o también puede ser un dolor, lo que mencionaste, pleurítico, ¿no? Y dolor abdominal, que existen cuadrantes específicos para determinar el dolor en donde se está dando la ubicación, que eso lo vamos a ver cuando hagamos gasto. Ubicación del dolor, por ejemplo, es diferente un dolor periumbilical, ¿no? Que un dolor de prototipo, digamos, lumbar, ¿no? Lumbar posterior,
¿no? O un dolor de prototipo precordial, ¿no? Entonces hay diferentes prototipos de ubicación y radiación del dolor, ¿ok? Tipos de dolor, como hemos mencionado, tenemos el dolor opresivo, el punzante, el purente o quemante, o el lacinante, el cólico, el dolor sordo, que es una intensidad muy leve, pero puede ir aumentando, como en el caso de pacientes oncológicos, pulsativo, ¿no? Y de hambre también. Yo siento una sensación de vacío en el caso de la úlcera péptica, ¿no? Características, lo mismo, parestesia, calambre, hormigueo, electrizante, punzante, quemante. Y estamos hablando de un dolor neuropático, ¿ok? Para grosso modo, las parestesias, cuando tengo una sensación de hormigueo, ¿no? Puedo sentir como pequeños pinchazos o calambres. Las disestesias, que son sensaciones anormales de calor inesperado, por alteraciones de la sensibilidad, sobre todo de los nervios periféricos, ¿no? Por ejemplo, en quienes aquellos pacientes que pueden hacer una cicatriz queloide, se siente una alteración ahí, ¿no? Una alteración de la sensibilidad y que puede causar cierto grado de dolor, ¿no? Dolor neurítico, neuralgias, ¿no? Persistentes, existen puntos dolorosos, por ejemplo, si hablamos de neurociático, punto de Bayes, ¿no? Y en la percusión, ¿no? Digamos cuando hacemos el signo de Hoffman, ¿no? Que también nos va a permitir determinar una irritación e inflamación de algún prototipo de nervios. Neuralgias, ¿no? Como en este caso la causalgia, que me puede causar cierto escozor, ardor, sensación de quemazón, que es muy característico también en los pacientes que tienen una neuralgia del trigémino, ¿no? Siento, doctor, un ardor, una sensación de que me arde, pero a la par me quema en la cara, ¿no? Y de repente lo categorizan como si tuviera una parálisis facial. Y de parálisis facial no tiene nada. Siempre tiene una neuralgia del trigémino, que es distinta, ¿no? Pero ya le mandaron tomografías de resonancia al paciente, ¿no? Entonces es importante ver el prototipo del dolor. Dolor, digamos, en el caso de los plexos, que hay múltiples plexos para determinar, ¿no? Moniculares, entre otros. Radiculopatías, ¿no? Existen signos para determinar si existe alguna alteración o radiculopatía, ¿no? El signo del Segel, el signo de Sese, entre otros, el movimiento de los brazos. Dolores medulares, ¿no? Aquellas alteraciones mielopontímicas o mielíticas, digamos. El signo del Lermite, en el cual yo siento una sensación de calambre en toda la espalda, que puedo tener hasta parestesias también en la parte de los brazos, ¿no? Y que me da también al movimiento con el cuello, ¿no? Entonces, signo del Lermite. Alteraciones de dolor talámico también, ¿no? Dolores psicogénicos, ¿no? Entre otros. Escala del dolor, tenemos la escala de dolor, ¿no? De Eva, pero hay diferentes prototipos también de escalas, ¿no? Hay unas que son verbales, hay otras que son por, digamos, por palabras, ¿no? Y que lo determino, digamos, en el caso de la escala de Eva, ¿no? En el caso de la analogía visual, del 1 al 10, y con eso voy viendo persistencia del dolor. Y en el caso de la escala gráfica, miren las características del paciente, ¿no? Si viene un paciente adulto frágil con un DCB, pero viene con esta caracterización de esta fascie, y se está tocando en alguna zona, pues yo voy a ya interpretar que está presentando dolor, ¿no? Pero viene el familiar y dice, no, doctor, es que el paciente está con una constipación crónica, yo quiero que le dé para el estreñimiento, pero el paciente y si está presentando una obstrucción intestinal o algo y no lo sabemos, o un dolor, un infarto o algo que nos especifique qué le está llevando al dolor, ¿no? Entonces, escala de analogía visual, ¿no? Evans, y de acuerdo a eso vamos viendo el prototipo del dolor, ¿no? La escala de medición, digamos, para el dolor, y hay factores desencadenantes, sobre todo si hablamos de dolor crónico, ¿no? El tabaco, ¿no? El que esté, digamos, en zonas de contaminación, exacerbante, incluso los pacientes con COVID, ¿no? Muchos han quedado con la secuela de las neuropatías, ¿no? Con parestesias, ¿no? Anestesias, ¿no? Y que también cursan con cierto grado de dolor, ¿ok? Y que muchas veces piensan que son afectaciones incluso no solamente neurológicas, sino articulares, que nunca lo han tenido y que lo están empezando a presentar, ¿no? Este es un pequeño paper que he traído, que se lo voy a pasar al delegado, donde un poquito esquematiza en donde podemos dar ubicaciones de alteraciones isquémicas nerviosas a nivel cerebral, ¿no? Este es un paper del 2021, donde me dice dónde está el prototipo de lesión, ¿no? Y qué se está exacerbando, ¿no? Al momento de causar el dolor, ¿no? De igual manera aquí, las escalas que les he mencionado, estos son unos pequeños nexos, ¿ok? Que para que vean revisión de videos, ¿no? De la parte tanto fisiopatológica como la clínica, que siempre les voy a anexar. Y como les menciono, esto es un trabajo grupal para que ya vayan a su reposo de 10 minutos.
Trabajo grupal de la siguiente semana, 10 minutos antes que empiece la clase, ¿no? Háganlo en 2 diapositivas, lo más específico posible para que puedan poner, son 10 grupos creo, ¿no? Lo que te mencioné. 10 grupos, o sea, lo hagan súper rápido. Van a buscar 5 términos médicos relacionados al dolor, ya les mencioné 3. Pueden repetirlo si quieren, pero hay muchos, ¿no? Y con 2 ejemplos de enfermedad patológica que me puede llevar ese dolor, ¿no? Y van a resolver este pequeño caso clínico, ¿no? Dolor abdominal, que viene paciente con tipo cólico, les voy a dar la edad, 70 años, con irradiación hiposilíaca derecha de 8/10, que se exacerba el movimiento con una presión 90-60, la frecuencia de 110, temperatura 38, respiratoria 26, saturando 95%. Van a ver qué prototipo de escala de Evans ustedes consideran, qué tipo de dolor se caracteriza para que tenga el paciente según la clasificación fisiopatológica que hemos mencionado y cuál es su posible diagnóstico. Puede que todos coincidan con el mismo diagnóstico, puede que no, ¿ya? Y no se preocupen por eso, porque para eso están aprendiendo, ¿ok? ¿Listo? Muy bien, chicos. Pueden ir a su receso y avanzamos con la siguiente parte. Ah, ya, sí. Recuerden la diapositiva, acá en la tarea grupal, van a hacer una diferencia.